el 13 de junio de 1974, sufre Angelelli un ataque artero, un ataque de muy mal gusto en la ciudad, en el pueblo de Anillaco. Indudablemente hay responsables y hay culpables de este hecho, que por eso invitamos a nuestro querido Pocho Brizuela que nos haga un comentario sobre el hecho que sucedió en Anillaco ese 13 de junio de 1974. Buenas noches, Pocho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Raúl, Cristina? Un gusto. Saludos para los dos y para toda la audiencia. Gracias. Relatanos, Pochito, este hecho que, según yo, si bien hubo otros hechos anteriores, pero marca un poco la Sí, escalada marca el inicio de la escalada de violencia contra el obispo Monseñor Angelelli. sí, yo diría que marca el colmo, ¿no? Hasta dónde pudo llegar, eh, digamos, la violencia de los sectores del privilegio contra nuestro obispo. Eh, sí, bueno, fue esta jornada del 13 de junio, ustedes saben, en un pueblo, en una zona muy característica agrícola, como es lo que conocemos como la costa riojana, el departamento de Castro Barro. En ese lugar, en esa zona, la tarea de la iglesia, de la pastoral de Angelelli, tenía un gran sesgo de promoción humana, que nacía de esa fuente de amor y de solidaridad que es el Evangelio, a través del movimiento rural que venía trabajando desde hace más de un año antes de ocurrido este hecho. Ahí Y estaba que, Rafael Cifré claro, y y Carlos, Carlos Di Marco. en Aminga, que está a poquitos kilómetros, nada más que 3 o 4 kilómetros de Anillaco, y también vivía una comunidad religiosa, eran las hermanas de la Asunción. El trabajo venía surtiendo muy buen efecto entre los pobladores, especialmente los más humildes, que veían un camino de esperanza a través de la organización cooperativa y poder mejorar las condiciones de vida, que los jóvenes se quedaran en el pueblo, que el trabajo tuviera su fruto y no tuvieran que entregar su dignidad a los patrones que manejaban todos los hilos de la economía local. Y bueno, y por supuesto eso fue generando problemas. Esos problemas se pusieron de manifiesto descarnadamente el 13 de junio, el día de la fiesta patronal de San Antonio, patrono de Anillaco y de todo el departamento Castro Barro. Como lo solía hacer Angelelli, esa mañana temprano a las 9 de la mañana, era un día miércoles, pero en el departamento era feriado. Se acostumbra a eso acá en La Rioja, que el día de la fiesta patronal, en el lugar que le toca, el departamento, el patrono del departamento, es feriado. Y él llegó para organizar, para acompañar la fiesta del pueblo, pero estaban los ánimos muy caldeados. De hecho, el día anterior, varios de los conocidos en ese momento como Comando Pro Defensa del Padre Virgilio, que era el curita que ya llevaba casi medio siglo de párroco de ese lugar. El Padre Virgilio, muy querido por los vecinos, pero un sacerdote que no había salido nunca, no sabía que había pasado el concilio por la iglesia, pero que tenía una buena relación en ese momento con dos curitas que le había mandado Monseñor Angelelli para que lo ayudaran, porque ya él estaba viejo, enfermo, había tenido que dejar por unos meses la parroquia para ir a atenderse a Córdoba, él era cordobés, y entonces estos dos curitas eran dos frailes capuchinos, jóvenes, entusiastas, el padre Antonio Puyané y el padre Jorge Danellán. Y entonces la relación fue muy buena a nivel afectivo de los dos curitas jóvenes con Virgilio. Virgilio a través de ellos fue conociendo los cambios que se estaban dando en la iglesia, y los curitas por otro lado tenían un gran espíritu misionero, llegaban a todos los vecinos, pero especialmente
respaldaban el trabajo pastoral del movimiento rural y por supuesto trataban de llegar a los más pobres de la zona, que eran normalmente los peones rurales, los peones de la finca. Y eso fue de algún modo encrespando a otro sector de la sociedad que estaba acostumbrado, claro, los dueños de la tierra y del agua, como dice la cantata, sí, ¿no? Porque el agua ahí tiene, de acuerdo a la posesión que tienes, tenés las horas de agua, y las horas de agua es el valor de tu tierra. Y bueno, entonces esta gente comenzó, como en la ciudad, también otros sectores lo hacían del mismo modo, a descalificar a todo lo que tenía olor a Angelelli. Entonces estos curitas eran unos barbudos subversivos que venían a cambiar la religión, que celebraban, que andaban en alpargatas, que hacían la misa fuera del templo, donde ya no iban los señores con corbata y saco y ocupaban el asiento que habían donado a la iglesia y que no se podía sentar nadie, sino que estaban a la vuelta del altar cualquier hijo de vecino. Y todo eso lo descalificaban. Y iba y se corría la bolilla, y lógicamente comenzó un conflicto, el conflicto principalmente con uno de los referentes más importantes de esa zona, que era Amado Menem. De algún modo era el administrador y dueño de la bodega de Anillaco. Él tenía una buena relación al principio con los dos curitas y con el padre Virgilio, pero cuando fue viendo esto, un buen día, cuenta Antonio Puillané, no sé si se acuerdan, que le dijo a Antonio, mire padre, me equivoqué, ustedes tienen una religión distinta de la del padre Virgilio, aquí ustedes o yo. Ya los amenazó, o se quedan ustedes, o están ustedes, o yo. Pero los dos no, las dos maneras de ver la vida no caben en este pueblo. Y ahí comenzó a organizarse todo este comando pro defensa del padre Virgilio y se armó una pueblada prácticamente totalmente manipulada. Claro, ellos tenían poder económico para hacerlo, tenían en ese tiempo, no sé si recordarás, Raúl, vos eras más chico, pero en La Rioja había muy pocos autos. Sí. Y en los pueblos del interior no había casi auto. El único que podía tener una camioneta, un auto, era el que tenía más plata, que era el dueño de la tierra. Así que había contaditos, es capaz que en Aminga había 1 o 2 autos, en Anillaco 4 o 5, y en los otros pueblitos 1. Entonces eran los que podían movilizar a todos los vecinos de los distintos pueblos de la costa, lavándoles la cabeza, diciéndole todas esas barbaridades del obispo, del padre Antonio, del padre Jorge, de Carlos, de Rafa, de la hermana Teresa, de la hermana Catrina, de que eran las hermanas que estaban en Aminga. Y los movilizaron con esa, digamos, tipo emboscada, y los llevaron de prepo. Algunos también se sumaron a algunos matones que no faltan en los pueblos, esos que les gusta el lío, pelear, les dieron unos vinos y también los pusieron toda esa mañana, un grupo casi de 300 personas. Imagínate, en Anillaco en aquel tiempo, ¿cuántos habitantes habrá tenido? 800, 600, 300 personas en la plaza, era una barbaridad. Y el obispo llegó con algún otro curita de Aymogasta, creo que también las hermanas azules, y entró a la parroquia, ya notó ese clima tenso, pero estuvo con el padre Virgilio, él lo quería mucho a Virgilio, lo conocía de Córdoba, muchísimo, y estuvieron ahí, seguramente tomando unos mates, pero también preocupados por lo que estaba pasando afuera, porque de a poquito se comenzaron a sentir ya con un altoparlante, hasta habían podido contratar un altoparlante, que empezaron con los improperios, a gritar, a convocar a la gente, hay que salvarlo al padre Virgilio, nuestro padre que tiene la fe pura de las garras del obispo, de este obispo comunista, de estos curas barbudos que nos hablan del Che Guevara en vez de Cristo, y claro, azuzando el enojo, mucha gente que ni sabía quién era el Che Guevara, ¿no? Pero bueno, le metían esa idea como para
entusiasmarlos, ¿no? Empinarlos, ¿no? Empinarlos para que actuaran de la manera más violenta. Y así estuvieron un rato largo, el pobre obispo adentro, sin saber qué hacer, tratando de calmar los ánimos, hablando bien, tranquilo con el padre Virgilio, pero inventaron ellos que el obispo había entrado con estos curas y que lo tenían secuestrado al querido padre Virgilio, cosas que eran una perra mentira. Pero bueno, era lo que ellos instalaron, ahora que hablamos de fake news, ¿no? Y de todas estas cosas. Bueno, sí, fabricaron esa información falsa y la metieron a presión y la gente, bueno, terminó creyéndola. Similar a lo que pasó en el juicio a Jesucristo, ¿no? Crucifícalo, crucifícalo, y terminaron todos gritando en contra de Cristo. Y algo así pasó ahí. Y entonces el curita, ustedes saben, como a la 1:30, salió para calmar los ánimos y dijo algo muy muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Yo acá nadie me está presionando, dijo el padre Virgilio. Yo estoy por voluntad propia y tengo claro, nadie me está manejando la vida. Y le dice, por favor, si me quieren tanto a mí, no hagan lío. No hagan lío porque yo quiero, digamos, de algún modo, como que les decía, yo soy fiel al obispo. Y todos tenemos que estar con el obispo. Incluso les dijo, por favor, nos calmemos y entremos y hagamos una fiesta linda, porque esto, por un lado, me alegra que ustedes me apoyen, pero también me entristece. Esas son las palabras textuales de este curita, que por lo visto, a pesar de todo, tenía 2 dedos de frente, ¿no? Sí. Y, sin embargo, la fuerza afectiva de estos matones que estaban ahí, si querés te recuerdo algunos: Manuel Fanor del Moral, sí, Amado Menem, Simón Navarro, Juan Carlos Cisterna, Manuel Menem, Carlos Orellana, que era concejal en ese momento, César Menem, Fiore Secone, Manuel Yáñez, que era alguien que ni siquiera tenía domicilio aquí en La Rioja, era de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Sí. Y se sumaban algunos de La Rioja, que ya venían haciéndole lío y problema a Angelelli, que eran los profesores José Alejandro Lucero y Luis María de la Puente. Así que, bueno, en ese tumulto, como te dije, Virgilio se hizo presente en las puertas del templo y les dijo que depongan esta actitud y que entren todos al templo para participar de la misa del santo y después realizar la procesión. Pero dice que toda esa pueblana rechazó lo que les pidió el padre, ¿cómo se llama? El padre Virgilio. Y entonces lo condicionaron al padre diciendo, vamos a entrar al templo, pero si se va el obispo y los barbudos, los padres Antonio y Jorge, ¿no? Dice la crónica del diario El Independiente que solamente una mujer que estaba con ellos, con este grupo, que creo que era una sola mujer, tenía como más sentido común y ella los instó a que obedecieran lo que pedía el padre Virgilio. Pero no hubo caso. Entonces algunos se acercaron al padre Virgilio ya hablándole al oído, al pobre curita ya viejito y enfermo, y le pidieron que hicieran una marcha a la vuelta de la plaza en silencio. Y el padre accedió. Yo creo que el curita, como diciendo, bueno, si accedo a esto después de que haga la marcha, vamos a poder entrar al templo y hacer la fiesta. Claro. Pero no hubo caso. Se hizo la marcha y en vez de que los ánimos se contuvieran un poco, al revés, se exacerbaron. ¿No? Se exacerbaron, empezaron ya con mayores improperios. Dice que uno de ellos, no me acuerdo cuál era, el que tomó el micrófono y decía palabras irreproducibles en contra del obispo. Y por supuesto vivas al padre Virgilio Ferreira, a Julio Goyochea y a Juan de la Vega, que era un cura nativo de ahí, de los Mercedarios. Y bueno, ya era todo esto, ya había pasado el mediodía. ¿Te acuerdas que te dije que el obispo llegó a las 9? Sí. A las 10:30 más o menos es cuando salió, a las 11 el viejito, el curita, para sosegar un poco a la gente.
y hacer que vuelva a reinar la sensatez, la paz. Bueno, no hubo caso, hicieron la marcha y ya eran como las 14 horas y dice que ya irrumpieron, ya sin interesarles ni el cura Ferreira lo que les había pedido, irrumpieron en la parroquia, así como para tomarla a la parroquia, y cayeron al patio, a donde estaba el obispo, estaba Antonio, estaban unas personas, no eran tantas, junto al padre Ferreira, y bueno, y ahí cuentan que un ex policía comenzó a increparlo ferozmente a Angelelli, y ahí crece la figura de Angelelli, que dice que como Cristo en la cruz, en silencio, se la aguantó sin responder nada a todos los improperios, a todos los insultos, a todas las amenazas e intimidaciones de este tipo y de los que estaban a la par de él, que eran varios, que lo asusaban y que lo aplaudían. Bueno, ante esta situación, el obispo decidió, con los otros curitas, retirarse del lugar, más o menos a las 2:30 de la tarde, pero antes, por todo lo que había pasado, que realmente había sido una falta total de respeto a la autoridad del obispo, a la autoridad religiosa del obispo, por esta comisión que se llamaba Pro Defensa de la Fe, ¿no? El obispo decidió suspender todos los actos litúrgicos en todas las capillas de la costa. Y bueno, y cuando él decide que no se haga nada, que se suspenda la misa, que no se haga la fiesta patronal, y sale para retomar la camioneta y volverse a La Rioja, y los otros, el curita de Aymogasta en el Citroën, las monjitas, tal, cuando salen es que reciben, junto con más insultos, las pedradas, que casi no lo dejan, no le permiten salir hasta que pudo hacer frente con la camioneta y poder retirarse del lugar, porque si no lo iban a ultrajar físicamente también al obispo, ¿no? Bueno, esto fue realmente, como vos dices, una bisagra, un punto de inflexión, el punto colmo de una campaña de desprestigio del obispo de parte de todos los grupos del privilegio, de la derecha, los grupos fascistas, los que no querían aceptar los cambios del concilio y que trataban de ir horodando la imagen de Angelelli con el fin de acusarlo. De hecho, habían mandado un telegrama al presidente de la conferencia episcopal, que era Monseñor Tortolo, al nuncio apostólico, y también telegramas a la radio. En ese tiempo había una sola radio en La Rioja, LB14, pidiendo que intervenga el Papa y que con esta situación que se había vivido en la costa, que había sido armada, totalmente armada, y dando una imagen de un obispo que no quiere celebrarles la misa, no poniendo el acento en todo lo que habían hecho ellos, que es los insultos y demás, que era un obispo que lo tenían que sacar. Porque ese era el objetivo. Era claro que, como vos dices, iba increciendo la campaña ofensiva contra el obispo con el fin de provocarlo. Pero el obispo era un tipo tan de paz, que incluso cuenta el padre Antonio en su testimonio, que él se representó en el obispo al momento en que Cristo también lo escupen, le dicen de todo, bájate de la cruz, se le burlan, y él permanece en silencio, pero no es un silencio de miedo, no es un silencio de callarse, es un silencio que habla de que de la hidalguía, de la dignidad, de la capacidad de aguante, de resistencia y de amor. Y eso es lo que creo que se puso de manifiesto en la costa. La insolencia y la falta de respeto, el llevar por delante de los poderosos, y por otro lado el silencio, la paz, la dignidad del que abraza el camino del Evangelio, como era y Monseñor la entrega, ¿no? También. Y la entrega a ese proyecto de vida. Claro. Y bueno, ya después siguieron otras cosas. Ustedes saben que ese día era el 13, era un día miércoles, en el año 73, y cuando ya volvió a La Rioja,
procedieron a la sanción. Ahí también se ve la grandeza del obispo, por todos los hechos que habían pasado, que eran tremendamente justificables. La mayor sanción que puede aplicar la Iglesia a sus fieles, por desobediencia, por incumplimiento, por mal comportamiento, es la excomunión. Excomunión quiere decir fuera de la comunidad. En este caso, el obispo podría haber aplicado esa sanción porque lo habilitaba el Código de Derecho Canónico a que lo hiciera. Sin embargo, él, como creía en el ser humano y él apostaba a que se convirtieran, a que cambiaran de actitud, a que él los abrazaba a todos y los invitaba a la reflexión, que no quería el castigo, aunque podía usar el castigo para ejemplificar, no lo usó, porque no aplicó la máxima sanción de la excomunión, sino que le aplicó el entredicho a los 13 cruzados de la fe, que se llaman, ¿no? Quedó ese nombre, y que eran esos que te nombré antes. Pocho, te sí. invito a que lo dejemos esto acá, de acá al 4 de agosto, vamos a tener todos los miércoles un recordatorio sobre Angelelli y seguro que vamos a seguir hablando sobre este tema y otros más, ¿no es cierto? Así claro, que, perfecto. Muchas gracias, nos hemos pasado ya el horario, Sí, muchísimas gracias y voy a estar siempre agradecido de vos porque siempre tenés esa predisposición a hablar de estas cosas que también nos hace, y creo que sos un gran conocedor y un gran difusor de toda esa pastoral que aún hoy la seguimos añorando y la seguimos queriendo en nuestras iglesias. Así es, bueno, gracias, Raúl. No, gracias bueno, a vos, Pochito. Ya, algún otro miércoles gracias. vamos a estar. Gracias, Cristina. Chao. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, chao, un abrazo a todos. Abrazo, sí. Bueno.